Muy buenas mis amigos, aquí para explicarles cómo se hace un sermón temático. Entonces hay varios tipos de sermones. El temático pues es el que más utilizamos. Entonces, como su nombre lo dice, está centrado en un tema. Entonces aquí voy a explicarles las partes de ese sermón para que tomen nota y asimismo lo hagan tomando pues el tema que más les interese, que más les haya ministrado de los videos. Entonces, lo primero que lleva un sermón temático es el título. Entonces aquí este sermón de ejemplo se llama Tres cosas que hicieron grande a José. Ese sería el título. Entonces ustedes buscan un título y alrededor de ese título vamos a desarrollar pues todo el sermón. Lo que sigue al título es el texto. Entonces el texto aquí sería Génesis 41-46. Entonces título y luego sigue el texto, que sería el texto bíblico en el que está basado. Se pueden usar más textos bíblicos para complementar después, pero este sería el texto central. Luego hacemos una introducción y entonces en esa introducción podemos poner una ilustración. Por ejemplo, aquí a los 30 años una persona en nuestra cultura tiene que haber logrado aspectos que se leen: estabilidad social, económica, familiar. Es más, a esa edad hemos visto gente que ha triunfado en la vida de una manera sorprendente. José es un ejemplo bíblico de Dios como próspero. Entonces usted hace una introducción, puede contar algo de su vida como ilustración o puede ir directamente a hablar de la parte bíblica, o las dos como está aquí. Entonces hay primero una ilustración y luego sigue y se hace una referencia introductoria al tema que se va a tratar. En este caso pues las tres cosas que hicieron grandes a José. Entonces repasamos: título, texto central, introducción. Luego de la introducción hacemos algo que se llama oración de transición. Yo les digo que la oración de transición es como un puente que une la introducción y el sermón como tal. Entonces, como su nombre lo dice, es una oración, o sea, no es otra prédica, no es otra introducción, sino es simplemente una frase corta que da introducción al sermón. Entonces consideremos las tres cosas que hicieron de José un hombre grande. ¿Listo? Y inmediatamente pasamos a desarrollar ya pues el primer punto, la primera cosa que hizo grande a José. Entonces, oración de transición, y pasamos de una vez ya al sermón. Este sería el bosquejo del sermón. Entonces, primer punto en este ejemplo que hizo grande a José fue que fue un hombre de convicciones, y desarrollamos subpuntos. En este texto, en este sermón está como A, pero podríamos poner, por ejemplo, 1.1, aquí 1.2 y aquí 1.3, como ustedes quieran, ¿no? Porque así, esta manera de ponerlo no sirve si de pronto, por ejemplo, aquí pudiéramos hacer más subpuntos. Entonces hay el punto central que es que José fue un hombre de convicciones, y estos son subpuntos, ¿no? Que a pesar del hostigamiento familiar, que a pesar de la devaluación social porque lo trataron como esclavo, y a pesar de su transculturación porque él vivió en Egipto siendo cananeo. Entonces, como vemos ahí, son tres subpuntos, pero aquí podríamos sacar más subpuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al poner así a 1.1 podríamos ir a 1.1.1.1. Entonces, a pesar, por ejemplo, del rechazo de sus hermanos, entonces podríamos escribir eso aquí, ¿no? Entonces aquí, a pesar del rechazo de sus hermanos. No lo escribo completo, sino es para darles la idea, ¿no? Porque nos quedaría mejor, así como 1.1, 1.2, en el caso de que desarrollemos subpuntos de los subpuntos. Pero si solo vamos a hacer subpuntos como estábamos aquí anteriormente, como lo vimos que son tres subpuntos sencillos, entonces podemos dejar ABC. ¿Listo?
Entonces repasamos: título, texto bíblico, la introducción con una ilustración o una entrada al versículo o versículos bíblicos que pusimos como texto, o las dos como aquí que están combinadas, una oración de transición que es simplemente una frase que une la introducción con el sermón, y los puntos del sermón, que aquí sería: primero, fue un hombre de convicciones con 3 subpuntos. Segundo, fue un hombre de santidad con 3 subpuntos también, porque lo demostró con la mujer de Potifar, lo reconoció el copero, lo reconoció el faraón, un hombre santo. Y el tercer punto, también con 3 subpuntos, fue un hombre que aprendió a perdonar con 3 subpuntos. José nos enseña a perdonar y recordar sin dolor el pasado. José nos enseña a ver los hermanos en los ofensores, y José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. Ese sería ya el esquema del sermón. Podemos ponerle carne también explicando cada punto, ¿no? Por ejemplo, a pesar del hostigamiento familiar, y aquí podríamos escribir que sus hermanos lo perseguían, lo odiaban, y lo que vamos a decir, en un resumencito de lo que vamos a decir en cada subpunto. Se llama carne del sermón. Aquí solamente tenemos el bosquejo, ¿no?, de cada cosa, y la carne pues la podemos dar mientras predicamos, o podemos poner aquí un resumencito de esa carne. Y finalmente ponemos la conclusión. La conclusión encierra los 3 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí: hoy es momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual, nunca olvides tus convicciones, que fue el primer punto. Fidelidad y lealtad a Dios, una vida en santidad, que fue el segundo punto, y un corazón perdonador, que fue el tercer punto. Entonces, en la conclusión vamos a tocar los 3 puntos generalmente para repasarlos, y damos el cierre al sermón, y luego pues se ministra. Entonces ese es el esquema, hermanos. Voy a hacerlo una última vez para que repasemos: título, texto, introducción, oración de transición, los puntos principales, ¿sí?, 1, 2 y 3, cada uno con sus subpuntos, los subpuntos de cada punto. Y aquí una observación, ¿no? Aquí tenemos 3 puntos. Ustedes pueden hacer mínimo 3, máximo 5. No es bueno hacer sermones tan largos, más de 5 puntos. A veces cuando se va a dar una enseñanza o otro tipo de sermón, como es el expositivo, sí podemos usar hasta 7 puntos, pero no es muy práctico cuando vamos a hacer una prédica normal. Y la conclusión. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, felicidades, Dios me los bendiga, y espero unas tareas excelentes.